Gracias. Esta noche vamos al capítulo número 3 de la serie titulada De la eternidad y hasta la eternidad. Empezamos hace 2 semanas analizando, estudiando cuál es el plan de Dios para la raza humana. Y vimos que el Creador eterno, en su mente infinita, produjo un plan eterno que es inalterable, inmutable, imposible de derrotar, y hasta el día de hoy rige y va a regir hasta el último día de la historia humana. El viernes pasado vimos un análisis, hicimos, de cómo Dios a lo largo de la historia humana ha usado distintos administradores, y entonces vimos lo que es un poco el programa del Señor en la historia humana. Cómo Él en el comienzo, para darse a conocer, había una sola lengua y ya vimos la dispensación de los gentiles. Luego llamó a Israel para que diera a conocer la gloria de su nombre a las naciones. Ahora estamos en la dispensación de la iglesia. Ahora los judíos y gentiles hemos formado un nuevo cuerpo con una nueva misión, y es nuestra la tarea de dar a conocer al Señor a todas las naciones. Y finalmente vendrá la dispensación de Cristo, cuando Cristo vuelva por segunda vez y Él reine y se forme una nueva humanidad, y tendrá la última oportunidad de ser salvos. Y sin embargo, ya vimos de que las cosas no van a terminar tan bien. Y entonces, bueno, hoy quiero llevarlos al plan de Dios para ustedes y para mí. O sea, ¿cuál es el plan de Dios para la raza humana? Y para eso vamos a tener que considerar la creación del hombre, como dice Génesis capítulo 1, y quiénes somos nosotros, qué ha pasado con nosotros y qué ha hecho Cristo para devolvernos al lugar que un día el pecado nos quitó. ¿Me siguen? Ahí vamos. Vamos a comenzar entonces analizando la creación del ser humano. Y el párrafo fundamental, obviamente, Génesis capítulo 1. Fuera de Génesis no sabemos de dónde vino el ser humano. Las personas que rechazan la Biblia solamente les queda especular de que, bueno, apareció una célula y apareció y fue evolucionando y ahora estamos nosotros aquí. Qué interesante. La teoría de evolución. Otros dicen la evolución teísta. Dios utilizó, primero hizo una célula, después hizo un animal, después nos hizo a nosotros. Bueno, todas esas teorías son teorías, nada más. Ustedes y yo que conocemos a Dios y valoramos su revelación, su palabra, y es la fuente de toda autoridad y la verdad final. Entonces, en Génesis 1 encontramos la creación del universo, la restauración de la tierra, y entonces, una vez que la tierra estaba lista para recibir a la raza humana, fue que entonces leemos: y dijo Dios, versículo 26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así Dios creó al hombre, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y Dios los bendijo y dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿No les hubiese gustado estar en aquellos días por aquella zona, cuando Dios hizo esto? Hubiera sido muy interesante. Cuando uno lee este relato, hay 3 cosas que son dignas de ser subrayadas. Primero, quiero enfatizar que la creación del hombre y de la mujer es un acto especial de Dios. Si ustedes leen los versículos anteriores, van a leer que dice: haya luz, y fue luz. Sea la tarde y la mañana, listo.
Que aparezcan los animales, aparecieron los animales. Que aparezcan las lumbreras, ¡boom!, hecho. Pero cuando llegamos al relato de la creación del ser humano, encontramos esta frase distintiva, que nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es como que en la mente de Dios, en esa sabiduría infinita que analizamos en el primer tema, en la eternidad pasada hubo una conferencia en la Santísima Trinidad y decidieron, ahora como corona de la creación, vamos a introducir al ser humano. Las otras cosas eran un acto de creación, pero el ser humano es un acto de creación distintivo, especial, es la corona de la creación. Todo lo que Dios hizo, las flores, los animales, toda la belleza, es todo algo que es inferior en comparación a lo que ustedes y yo somos por la obra de Dios. Segundo hecho que yo encuentro en el relato de la creación es que Dios lo hizo para cumplir un propósito. Y es que nosotros teníamos que ser el despliegue de su gloria para toda la creación. Y lo íbamos a hacer tomando dominio del mundo que Él creó. Por eso el mandato del Señor a nuestros primeros padres es lo que ustedes y yo leímos hace un instante. Ejerzan dominio ¿sobre qué? Sobre todas las esferas de la creación. Y esto es algo que seguimos haciendo hoy. Aunque han pasado lo que ya vamos a analizar, fíjense que el mandato del hombre es desentrañar los misterios de la creación y tomar control de ella. ¿No están contentos de vivir en este siglo y no hace 200 años atrás, cuando la medicina era todavía muy rudimentaria? En estos años, este mandato del Señor de sojuzgar la tierra y desentrañar sus misterios es lo que ha creado todo el avance tecnológico, todo el progreso en las ciencias. Entonces, este mandato todavía rige. El ser humano tiene la tarea de ser, ¿cómo les puedo decir?, el virrey de Dios. ¿Se acuerdan la historia de nuestros países? Ustedes estaban en el virreinato de México, ¿no es así? ¿Y quién era el virrey? Alguien que representaba al rey de España. El rey de España no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y entonces toda la autoridad del rey estaba encarnada en el virrey, que gobernaba en su nombre. Y con Dios es exactamente igual. A toda la creación nos dio a nosotros el privilegio de ser los que la guiábamos, los que la administrábamos. Seguimos adelante. Hay un tercer hecho que vale la pena mencionar, y es que Dios dice que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esta es la orden que escuchamos que se da de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, déjenme mencionar varias cosas. En primer lugar, quisiera llevarlos a este versículo. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Qué expresión cargada de significado. Dios utilizó materiales existentes, que era el polvo de la tierra, lo cual habla de nuestra finitud, de nuestras debilidades, limitaciones, pero también nos dice que sopló aliento de vida y ustedes y yo llegamos a ser seres vivientes, un alma viviente. Qué tremenda afirmación. Y lo que más nos asombra es que el ser humano, de acuerdo a la Biblia, es la suma de tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde lo encontramos? Primera Tesalonicenses, cuando Pablo les recuerda a los creyentes y que el mismo Dios de paz, qué linda expresión, los santifique por completo. Esto es lo que Dios está haciendo hoy contigo y conmigo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí están, sea preservado, irreprensible, hasta la venida del Señor Jesucristo.
Así que ven, ustedes y yo tenemos un cuerpo que nos permite vivir en este planeta, relacionarnos con toda la creación, tenemos un espíritu que nos permite conectarnos con Dios y tenemos también un alma que es la esencia de nuestra personalidad. Vamos adelante a explorar un poquitito lo que quiere decir la imagen de Dios en nosotros. Bueno, acá voy a introducir un concepto que los va a dejar un poquito pensativos. Históricamente, correctamente, analizando la Biblia, decimos que Dios es espíritu. ¿Amén? 100%. ¿Y un espíritu tiene forma? No tiene límites. Eso por seguro. Por eso Dios puede estar en una punta del universo y en la otra también. Para Él no hay límites. Sin embargo, cuando uno dice que Dios creó al hombre a su semejanza, ¿será que Dios tiene características físicas? Bueno, después del Señor Jesucristo, definitivamente sí. Porque el que ascendió al cielo, ¿quién es? Es un hombre de carne y hueso como ustedes y como yo, Jesús. Pero antes de que Él viniera a la tierra, ¿recuerdan algún episodio que Él haya aparecido? Él se manifestó varias veces. Y cada vez que lo hizo tenía forma humana. ¿Se acuerdan antes de la batalla de Jericó? Que estudiamos hace un par de años. Que tenían que conquistar aquella fortaleza y antes aparece un hombre con una espada en la mano. ¿Y Josué qué dijo? ¿Eres uno de ellos, uno de los nuestros? No. Y no, le dice, quítate el calzado, estás pisando terreno santo. ¿Quién se manifestó allí? No era un ángel. Evidentemente era el Señor. ¿Y cómo? Tenía apariencia física. Bueno, quédense pensando, ¿ok? ¿Cómo habrá sido él? Alguien dijo, miren, cuando lleguemos al cielo, no vamos a ver a Dios al Padre porque Él es Espíritu. No vamos a ver al Espíritu Santo porque Él es Espíritu. Al único que vamos a ver al Señor. Bueno, ustedes después me lo explican, por favor, ¿ok? Se dan cuenta cómo hay cosas que la mente humana nos queda chiquita. Hay cosas que son misteriosas. Pero hay algo. El Señor nos enseñó que Dios es espíritu y que los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, este versículo enfatiza la verdad correcta, que Dios es un ser espiritual y que tenemos que aproximarnos a Él por la facultad que nos ha dado de cuerpo, espíritu, alma. El espíritu es lo que nos conecta. Pero eso de la semejanza física, ¿habrá algo por ahí que nos enseñe? Bueno, acá hay un episodio interesante en la vida de Moisés. Moisés ha caminado con el Señor, ha sido utilizado con poder. ¿No les hubiese gustado ser el hombre que tocó con la vara y ¡sac! El Nilo se convirtió en sangre. ¡Sac! Y aparecieron los piojos. Y ¡toc! Y aparecieron las ranas. Y ¡toc! Y el mar rojo que se abre. Y después de todos esos años de caminar con el Señor, un día le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, Moisés, me estás pidiendo algo que es maravilloso, pero imposible por otro lado. Porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Y entonces le dice, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Ok, sigan pensando. ¿Cómo es el Señor? ¿Será que usa este lenguaje para comunicarse con nosotros únicamente? ¿O será que en Él, mientras es espíritu y no está limitado al mismo tiempo, un día nos creó de acuerdo a un plan que ya existía por siglos y siglos, que es su propio ser? Interesante. Piénsenlo. Segundo, que si llevamos la imagen física de Dios, también llevamos la personalidad de Dios. Cuando dijimos que es espíritu, cuerpo y alma,
El alma está compuesta por tres facultades. Primero, la mente, que es la capacidad de hablar, de razonar, de crear, pensar. Segundo, tenemos las emociones, que es la capacidad de sentir. Y tercero, la voluntad, que es la capacidad de decisión. Ustedes y yo, eso somos. Nuestra alma es eso lo que hace todo el día. Piensa, siente, decide. Y es la gran facultad de Dios. Tercero, todas estas cosas las voy a tener que pasar rápidas porque hay mucha información. Después, si quieren, les recomiendo algunos libros. Capacidad moral. ¿Qué queremos decir? Alguien va a preguntar, ¿qué es la moral, pastor? Bueno, tiene la definición del diccionario de la Real Academia Española. Es lo perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. ¿Qué es la moral? Aquello que define el bien y el mal. Ustedes escucharon decir, este es un tipo inmoral. ¿Qué quiere decir? Que no tiene discernimiento, quiebra todas las leyes que separan lo bueno de lo malo. Cuando decimos que Dios le dio al ser humano la capacidad moral, es que nos dio la capacidad de hacer elecciones, de elegir entre el bien y el mal. Muchas veces, lógicamente, va a surgir la pregunta, ¿por qué Dios permitió que el mal entrara? ¿Por qué permitió que venga el diablo? Porque no necesitábamos de todo eso, teóricamente. Pero si no hubiéramos tenido la capacidad de hacer elecciones morales, ¿qué hubiéramos sido? Una gelatina, sin ningún valor. La grandeza del espíritu humano es la capacidad de hacer decisiones en libertad. ¿No ha sido la lucha del ser humano a lo largo de toda la historia, luchando contra todas las tiranías que nos quieran restringir de alguna manera la capacidad de elección? Ustedes y yo hemos sido creados para elegir, y no hay nada más odioso y repugnante que un ser humano que le quiera decir a otro lo que tiene que decidir, o que le quiera limitar y que le diga, vos tenés que pensar así, así son las cosas. Yo saco una pistola y le digo, venga la plata. ¿Y usted qué opción tiene? Con esa pistola usted no me va a amar a mí, ¿no es cierto? Si nos relacionamos es porque tenemos libertad de elección. Estamos aquí esta noche porque hemos elegido venir a un lugar donde sentimos que hay bendición. El que no siente el que no tiene esa sensación, bueno, no va a venir. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y créanme que Dios, en su infinitud, Él también tendría la capacidad. Pero es decir, Él elige el bien siempre, permanentemente. Y ustedes y yo hemos sido creados en su imagen. Capacidad espiritual. Lo acabo de introducir al versículo hace 2 minutos. El ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Las otras formas de la creación no pueden. Ustedes y yo podemos hablar con Dios, adorar a Dios, comunicarnos con Él, le percibimos en el Espíritu, escuchamos su voz cuando estamos orando, nos habla a través de la Biblia. Ustedes y yo tenemos capacidad de comunicarnos con Dios. Y el quinto aspecto, ya lo mencionamos, de lo que es la imagen de Dios en el hombre también, es la capacidad de reinar sobre la creación. Esto es algo muy notable. Así que, como ustedes ven, en el plan de Dios, el ser humano es la corona de su acto creativo. Es lo más importante. Cada ser humano tiene un valor incalculable a ojos de Dios, y Dios no nos ve a nosotros como si fuéramos materia que se puede disponer, que se puede eliminar como si fuera un objeto material. No, ustedes y yo somos personas conocidas, amadas, creadas por Dios, y llevamos en este ser increíble que somos toda la gloria de Dios. ¿No se pusieron a imaginar en este cuerpo que nos ha dado la maquinaria asombrosa que tenemos? Nosotros ni somos conscientes de todas los billones de operaciones que nuestro cuerpo hace todos los días. Anteayer,
no sé cuándo fue, esta semana. Hablé con mi hermana, que es médica, y estábamos hablando del caso de un chico, una historia triste. Un chico de 19 años tuvo un accidente en la motocicleta y quedó paralizado de aquí para abajo. Qué tormento para él, qué tormento para la familia. Tremendo, qué prueba horrible. Se cortó la médula central y me explicaba mi hermana, lógico. Ustedes y yo con este cerebro a través de la médula bajan todos los comandos que ustedes y yo ni somos conscientes. A través del cerebro el cuerpo te dice, dame de comer, dame de beber, poneme abrigo, sácame el abrigo, anda al baño, no vayas al baño. Ustedes saben, cuando se corta de aquí para abajo, todas estas funciones, me explicaba mi hermana, ahora tienen que ser hechas manualmente. No sentís hambre, no sentís deseos de ir al baño, no sentís. Y uno dice, qué maquinaria asombrosa nos ha dado Dios. Oh, queridos míos, continuamente está haciendo operaciones y, oh my goodness. Por lo tanto, ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuidemos esta máquina, muchachos, chicas. Es un capital inmenso que nos ha dado el Señor. Y el diablo, con la caída, nos ha llevado a pensar, bueno, dale con la máquina, destruíla a tu gusto, hacerle todas las cosas que la destruyen y vas a ser feliz. Qué mentira tonta. Bueno, allí está. La posibilidad de Dios y el ser humano eran infinitas. ¿Qué debe haber sido aquel jardín? Queridos, todo perfecto, ninguna necesidad. ¿Cómo habrá sido el diálogo entre Dios y Adán y Eva? Que en el fresco de la tarde allí venía a dialogar con ellos. Tristemente, algo pasó y tenemos que pasar al próximo punto, que es la caída del hombre. Qué tristeza. Todo comenzó justamente con la capacidad de hacer lecciones morales. Capítulo 2, versículo 16 nos recuerda que Dios puso al hombre en el jardín, pero le dio una responsabilidad. Y era que tenía que obedecer al Señor, y en esa obediencia tendría toda la libertad de que un ser humano puede gozar. Y entonces, allí en el jardín leemos, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La gente lee estas historias y dice, pero tanto lío por una manzana. Imagínense lo que hubiera pasado si hubiera sido una sandía. Flor de lío, ¿eh? Pero queridos, detrás de este simbolismo simple está la decisión gigantesca que todo ser humano tiene que hacer en el día de hoy. El ser humano escucha las buenas noticias de salvación. ¿Y cómo reaccionamos? Muchos repudian y rechazan. Y somos bendecidos en la medida que respondemos en fe y obediencia. Lo mismo era en el jardín del Edén. Tenían todo el universo para comer, todo el planeta Tierra si querían. Podían comer todo lo que querían, sin límite. Pero de ese punto le dice Dios, te voy a poner a prueba, este va a ser el test, para saber quiero saber si me crees y me obedeces o, Y entonces encontramos que ese era el test. ¿Cuánto tiempo duró Adán en esa condición? No sabemos. Pero lo cierto es que llegamos a Génesis 3 y encontramos, este va a ser el tema de la semana que viene, el plan de Dios para Satanás, de dónde vino este ser espiritual que produjo la caída. Déjenme mencionarle 3 cosas muy rápidas, no voy a entrar en todos los detalles. Satanás utilizó la estrategia que sigue usando hoy con la misma efectividad que hace miles de años. Lo primero que hizo fue cuestionar la bondad de Dios.
Así que Dios te puso límites y te dijo, no toques de ese árbol. ¿No ves que Dios no te quiere? Podían gozar de todo, menos de eso. El diablo los enfocó en lo que les faltaba. Qué astuto. Segundo, con que Dios dijo que no van a morir, negó la palabra de Dios. Vaya. Tercera estrategia, hizo una promesa falsa. Si me siguen a mí, no van a morir. Por el contrario, van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ustedes conocen el resto de la historia, no se las tengo que contar. Qué mal negocio que hicieron Adán y Eva. Qué mala decisión que hicieron. Porque Satanás no entregó nada de todo eso, sino que más bien trajo un caos y una miseria indescriptible que sigue hasta el día de hoy. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que mirar los resultados de la caída. Porque este es el tema que estamos enfrentando en el día de hoy. Desde el jardín del Edén hasta hoy, el ser humano no ha cambiado. Quisieran creer algunos que evoluciona. Bueno, tengo malas noticias. Desde el día de Edén el ser humano no ha evolucionado ni un milímetro. No ha mejorado en nada. Al contrario, cada vez está peor. Y allí tienen una pequeña comparación. Nos dice que la imagen de Dios es que físicamente llevamos algo de Dios. Pero en el momento que pecaron, perdieron la semejanza física. ¿Qué queremos decir? Que en el momento que Adán y Eva pecaron, comenzaron a morir. Algo se apoderó de ellos. Un proceso, un poder de muerte atrapó su cuerpo. Y desde ese día comenzó lo que ustedes y yo vivimos. Que hay una época de crecimiento, de madurez, y después de a poquito el cuerpo comienza a tomar la ruta a la desintegración y nos tenemos que ir de este mundo. Y allí está la explicación. Porque la muerte entró, nos dice San Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, ahí está. El pecado, la rebelión contra Dios, contra sus mandamientos, es el origen del castigo. Y el castigo es la muerte. Así que ahí nomás perdieron la semejanza física. Antes, destinados a vivir eternamente. Ahora, no importa que vivan 900 años, se acaba la vida en el planeta Tierra. Segunda consecuencia. Dijimos que Dios nos dio la capacidad de ser como Él, con la mente, pensar, emociones, sentir, voluntad, hacer decisiones. Desde ese día el ser humano, esas tres dimensiones del alma han sido dañadas en forma irreparable. ¿Qué nos enseña? Que estuvimos estudiando en Efesios 4:18. Que la mente está oscurecida. Que por la obra satánica se ha colocado un velo sobrenatural, milagroso, destructivo, infernal, sobre la mente humana, y por lo tanto el ser humano con la mente no puede discernir a Dios. ¿Qué pasó con las emociones? Han sido degradadas, decimos. Porque antes que entrara el pecado, el ser humano podía amar a Dios en libertad, de manera genuina. Pero desde que el pecado entró, la emoción es me amo a mí mismo primero y después a todos los demás. Tercero, la voluntad quedó paralizada. No quiere decir que un ser humano no tiene capacidad de hacer decisiones. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual en relación a Dios. ¿Qué queremos decir? ¿Qué pasa cuando ustedes testifican? En primer lugar, ¿por qué tenemos que testificar? ¿Los seres humanos buscan a Dios? Vuestros familiares dicen, ¿a qué hora es el culto? Avísame así voy derechito, espérame que ahí llego. Jamás. Nosotros somos los que los tenemos que buscar y atraer y enseñarles y predicarles. Y gloria a Dios que nuestro Señor es misericordioso. Pero en el ser humano no está la más mínima chispa
de inclinación hacia las cosas de Dios, hacia las cosas del Espíritu. Puede pasar horas mirando telenovelas, mirando partidos de fútbol, pero 2 segundos de leer la Biblia y ya te fuiste. Ustedes saben lo que estamos hablando. No hace falta ilustrarlo ni explicarlo. Todos lo vivimos. Tercero, ¿qué pasó? Nos dio la capacidad de hacer elecciones morales, entre distinguir entre el bien y el mal. El ser humano lo ha perdido. ¡Qué triste recordatorio! Esta es la condenación, dice Juan 3:19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Cuando Adán y Eva pecaron, salieron corriendo a buscar a Dios, a decir, Señor, nos equivocamos, perdonanos. ¿Hicieron eso? Fueron y se escondieron. Y en el día de hoy, cuando ustedes y yo predicamos a Cristo, ¿qué pasa con la gente? Nos escuchan todos con los frenos puestos. No. No se metan en eso. No. La gente no quiere venir a Cristo porque sus acciones son malas. Positivamente malas. Evil, como diríamos en English. Así que, vaya consecuencia. La capacidad espiritual de comunicarse con Dios se perdió. El ser humano adora cualquier cosa menos a Dios. Adoran la cuenta bancaria, adoran la casa, adoran el auto, adoran cualquier cosa, menos al Creador que les ha dado la vida. Y, perdón, me faltaba uno. Quinto, tenían dominio sobre la creación. Y aquí les voy a leer Hebreos capítulo 2, porque el ser humano perdió el dominio sobre la creación. Si ustedes leen Romanos capítulo 8, nos enseña que como resultado de la caída, siendo que el ser humano era el virrey de Dios, toda la creación ha caído con el hombre. Que la creación gime con dolores de parto, esperando la redención. Pero vean lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 2, diciendo, versículo 6. Aquí está demostrando que el ser humano tiene una posición exaltada en el plan de Dios. Sin embargo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los? ¿A qué quisiera que pongan la palabra hebrea? Elohim. Porque se usa para ángeles y se usa para Dios. Y yo creo que el significado que nuestras Biblias ponen, le hiciste poco menor que los ángeles, para que no nos hagamos argentinos, que no se nos suba el orgullo. Pero ustedes y yo, como vamos a ver, estamos por arriba de los ángeles en el plan de Dios en la creación. Entonces dice, le hiciste un poco menor, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Coincide con Génesis 1? Absolutamente. Pero vean lo que sigue después. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto al ser humano. Esto es Dios. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué quiere decir? Que el día que el ser humano fue colocado como el virrey de Dios sobre la creación, me imagino que el león con la leona pasaron por ahí al frente para que digan, bueno, vos te vas a llamar león y vos vas a ser leona. Y después vino el leopardo con Mrs. Leopardo y le dijo, ustedes van a ser leopardo y leoparda, y mono y mona. Y todos esos animales no ofrecían ningún riesgo ni ningún peligro. Pero el día que el pecado entró, los animales sacaron las garras. Creo que le deben haber crecido los colmillos y a partir de ese día la creación es lo que ustedes saben. Siempre los más fuertes se alimentan de los más débiles y los animales experimentan sufrimiento. Un día tuve un espectáculo que un cuervo comiéndose vivo un gorrión. El gorrión lloraba. Quise intervenir, pero no pude hacer nada. Y uno dice, ahí está la creación, sufriendo como resultado del pecado.
Y el ser humano en el día de hoy, si Adán pudo hablar con Mr. León y Mrs. Leona y no había peligro, hoy usted no se anima a meterse en la jaula de un león porque no sé, comprenda que ya no se le sujeta. Usted y yo, Bueno, les voy a contar una historia. Allá, no sé en qué país, la cosa estaba media mala y al zoológico se le murió el único mono que le quedaba. Y no podían conseguir mono, entonces pusieron un aviso en el diario y buscaron un tipo que respondiera. Y hubo un candidato que apareció y le dijo: mire, nosotros acá necesitamos a alguien que haga de mono. Y entonces le dieron el disfraz y le enseñaron a hacer algunas cosas para que el tipo pareciera un mono. Y efectivamente, le gustó el trabajo y todos los días empezó a entretener a la gente con el disfraz de mono. Pero un día ya estaba tan experto en ese asunto de saltar de una a la otra y de una liana a la otra, que calculó mal y fue a parar a la jaula de los leones. Y entonces el tipo desesperado empezó a gritar: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y en eso ve que un león se empieza a encaminar hacia él. ¡Socorro, socorro! Y cuando el león estaba cerca le dice: cállate la boca, idiota, que todos vamos a perder el trabajo. Bueno. Así que si se larga de domador de circo está bien, pero guarda, que no se vaya a meter en lío. Ok, seguimos. ¿Qué más le pasó a Adán y a Eva y a todos nosotros? Desde ese día nace un bebé en el mundo y mal que no nos guste, mal que nos pese, el chico viene con la naturaleza caída. Es algo que tenemos el triste honor de transmitirlo los hombres. Ustedes, las mujeres, no tienen nada que ver en eso. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesucristo no tuvo padre humano y por eso fue sin pecado. Era 100% humano como nosotros por María, pero no tenía pecado. Salmo 51:6 nos recuerda: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué triste. Lo que está diciendo David es que esas acciones pecaminosas traen un largo arrastre. Desde el momento de la concepción, algo en el alma humana está afectada y el bebé ya trae la simiente de Adán, la naturaleza pecaminosa. Hay otro aspecto que raras veces se menciona. Acá viene un término que viene de la corte. Y es que al ser humano se le imputó el pecado de Adán. Imputación quiere decir cargar a la cuenta de alguien. Y el fundamento lo vimos hace un instante. Ahora vamos a leer el versículo completo, Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, este es Adán, y por medio del pecado la muerte, consecuencia de... Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¡Wow! ¡Qué interesante! Este versículo ha creado unas cuantas controversias, porque nos dice que ustedes y yo no solamente heredamos la simiente pecaminosa, la inclinación al mal, sino que también somos gente ya bajo condenación. Este versículo fue el que creó: ¿qué hacemos con un bebé que muere de 3 días? Y la gente dijo: lo bautizamos, porque tal vez el chorrito de agua... No. Este versículo encontramos un poco de lo que es la gravedad del pecado, queridos, la seriedad que el pecado tiene en los ojos de Dios. En teología hablamos de la cabeza federal. ¿Qué queremos decir? Que cuando Adán pecó, era como si en el día de hoy el presidente de la nación
tomar una decisión. El presidente es nuestra cabeza federal, nos representa a todos. Digamos que Estados Unidos le declara la guerra a Japón, como en la segunda. Desde ese día, todos los americanos estamos en guerra contra los japoneses. ¿Por qué? Porque el representante federal tomó la decisión en base a la autoridad que el pueblo le ha dado. En el caso de Adán, él era nuestro representante federal. La raza humana todavía no se había extendido. Él era el número uno, el principiante. Pero vean lo que es la seriedad que Dios tiene con el tema este del pecado y cómo lo considera, que dijo, bueno, Adán, vos pecaste, pero tu pecado es como si hubiera pecado toda la raza humana que va a venir junto contigo. Y por eso ahora la muerte pasa a todos y viene la paga por el pecado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, una más. ¿Están suficientemente preocupados y deprimidos ya? Hay un escalón más abajo. Se revirtió el orden espiritual. ¿Qué queremos decir? Que cuando Dios puso al ser humano en el jardín, había 3 niveles. Dios, arriba, el ser humano, como el el virrey, y las huestes espirituales, ángeles y demonios, bajo el dominio humano. ¿Pero qué pasó? Cuando el pecado entró, se revirtió. Al entrar el pecado, hasta el día de hoy, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Toqué el coso? Perdón, gracias. Se revirtió, y esto es lo que rige en la humanidad del día de hoy. Para el hombre que vive sin Cristo, para la mujer que vive sin Cristo, esta es la realidad. Y es que Dios, número uno, pero luego está el reino de las tinieblas y los seres humanos están bajo ese reinado. Entonces, uno dice, pero qué terrible que fue esto. De ser la corona de la creación, de ser el objeto, todo lo perdieron. Ahora ustedes se dan cuenta, ¿por qué me escuchan decir, yo no creo en la consejería matrimonial? Porque ¿de qué le vas a hablar a un hombre, a un individuo, a una mujer que está en esa condición espiritual que acabamos de analizar? ¿Tiene la capacidad de cambiar? No. ¿Quiere cambiar? No. ¿Quiere seguir en sus mismos pecados y que la gente le apruebe lo mal que está haciendo y lo aplauda? Solamente cuando Cristo entra es que las posibilidades cambian. Lo cual me lleva a la redención del ser humano. Porque si el plan de Dios era la creación de la raza humana, y ahora perdemos todos porque nos entregamos a Papá Diablo, demos gracias que el corazón de nuestro Señor era mucho más grande que nuestro pecado y nuestra miseria. Y entonces ustedes y yo leemos esta afirmación notable que dice todos juntos, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que a costa de su propia vida, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para devolvernos y restaurarnos al lugar de la bendición. Acá hay un versículo que para mí es formidable. Porque si el 5:12 nos dice que por el pecado de Adán entró la muerte, más adelante Pablo dice, porque si por la transgresión de un hombre, este es Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre. ¿Quién es? Jesucristo.
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Marquen esos dos versículos. De este mundo caído, horrorizado, donde el sufrimiento es la nota sin esperanza, se abrió una puerta de esperanza. Cristo Jesús. Y ustedes y yo notan aquí el énfasis. Los que se escapan de la maldición son los que hacen la decisión correcta. Como dice, los que reciben. Esto es un acto de fe. Como dice Juan 1:12, a todos los que le lee, recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mis hermanos, aquí está toda la cosa. Por eso siempre vamos a insistir en la decisión. Vas a aceptar a Cristo. ¿De qué lado estás? ¿Eres tiniebla? ¿Eres oscuridad? ¿Eres luz? ¿Qué eres? ¿De qué lado estás? Has recibido a Cristo, has creído en Él, has recibido la bendición. Y dice, fíjense, la abundancia de la gracia. My goodness, ¿cuánto pecado hay en el mundo? ¿Se imaginan en el día de hoy si recorriéramos todas las ciudades con las inmundicias? ¡Cuánto horror! Se calcula que acá en Estados Unidos hay, ¿cuántos? 400,000 esclavos sexuales. Y uno dice, ¿será posible? Sí. Esa es una cosita chiquitita. Esas son las estadísticas que se conocen, la realidad. Y así es todo el mundo, queridos. En este mundo oscuro que cayó en las manos de un tirano que hace que el ser humano haga todas las cosas contrarias a la voluntad de Dios, hubo alguien que trajo la abundancia de la gracia. Qué tremendo que es nuestro Dios, querido. Y nos dice, y el don de la justicia. Esta frase márquela. Márquela en su corazón y márquela en la Biblia. Porque hace un rato estuvimos leyendo y dijimos que a la raza humana se le imputó, se le acreditó a su cuenta el pecado de Adán y por eso ustedes y yo morimos. Pero cuando ustedes y yo recibimos a Cristo, a nosotros se nos imputa, a nuestra cuenta se nos agrega, ¿qué cosa? El regalo de la justicia. What are you talking about, Paul? ¿De qué está hablando el apóstol? Que tú para presentarte en la presencia de Dios, ¿cómo te vas a presentar? Delante de ese trono de majestad, de gloria, donde los ángeles que jamás cometieron una falta se tienen que tapar el rostro ante la majestad de la refulgencia de la gloria de nuestro Dios. ¿Y quién puede describir eso? ¿Cómo nos vamos a presentar? Pero cuando Pablo habla de la justicia, está hablando de la justicia de Cristo. Quiere decir que nuestro Señor bendito, que nunca cometió una sola falta, y por eso murió bajo la ley para quemar todas las demandas de la ley, Él que nunca cometió un pecado. Esa justicia de Cristo perfecta, esa justicia es acreditada a tu cuenta y a la mía. Es por eso que cuando tú te presentas delante de Dios, tú y yo somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros pecados. Pero ¿por qué venimos delante de Él con nacimiento de gracia y con confianza? Porque Cristo no te ve a ti y a mí como un gusano, como un pecador. Eso eras antes. Ahora te ve como su hijo. Y en Cristo Jesús, a través de sus méritos, de su obra, de su justicia perfecta, es que te ve a ti y a mí completos en Cristo. Y es por eso que entonces, ustedes y yo, de lo que éramos antes, ¡wow! ¡Qué cambio que ha hecho el Señor! Ahora, cuando venimos al Señor y le aceptamos, hay cosas que se han cancelado de la maldición de Adán y hay otras que no. ¿Cuáles son ellas? Bueno, el día que aceptamos a Cristo hay tres cosas que no se cancelan. Una es que recibimos a Cristo, pero todavía seguimos muriendo. Qué lindo sería, ¿no? Acepte a Cristo y no muere. ¿Saben cómo se llenan las iglesias, no? ¡Ah! Los de las funerales estarían enojados con nosotros porque se les arruina el negocio. Pero
¿Estamos de acuerdo? Aceptamos a Cristo. Pero un día vamos, a menos que el Señor regrese antes, tenemos una cita con el postrer enemigo. Segundo, lo que no se canceló, lo que no hemos recuperado es el dominio sobre la creación. Como les dije anteriormente, el león de plástico o el león de verdad, guarda que te come. Y lo tercero es que por más que querramos, todavía engendramos hijos pecadores. Es una tristeza. Dedicamos a los bebés, decimos qué bendición de Dios, qué lindos que son, pero ustedes saben que trae la simiente de Adán. Ahora, sí, hemos recuperado muchas cosas. Primero, dijimos que el aspecto, uno de los aspectos fundamentales del ser humano es nuestra alma, la mente, la voluntad, las emociones. Bueno, ¿qué estuvimos aprendiendo en Efesios todos estos meses? Que el apóstol nos está diciendo, hey, cambien el chip, el programa, que esa mente oscurecida ahora esté iluminada y se pueda sujetar a la voluntad de Dios. El pecado trajo el oscurecimiento, la degradación. Ahora amen como Dios ama. Aprendan a amar sin egoísmo, aprendan a brindarse en espíritu de servicio. Segundo, la capacidad de hacer buenas elecciones. Ahora el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos da la capacidad y el poder de poder elegir entre bien y el mal. Ahora el creyente ya, a medida que vamos avanzando, ya no es un ignorante, ahora el tipo sabe. Ustedes y yo sabemos qué es lo que agrada al Señor. Tercero, capacidad espiritual. Antes, Dios, ¿what? Ahora le amamos. Venimos a Él con nacimiento de gracias. Cuarto, reversión de las jerarquías espirituales. ¿Qué les dije? Que cuando Dios nos creó era el Dios, el hombre, los ángeles, los buenos y malos. Pero después de la caída fue Dios, los demonios y el ser humano bajo su dominio. Pero ¿qué hace Cristo cuando tú le aceptas? Te vuelve a colocar en el orden original. Por eso dice Efesios que ustedes y yo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo por sobre todo poder y dominio que se nombra en este siglo. Y ustedes y yo, por la autoridad de Dios, tenemos el poder para decirle a los demonios, out of here, fuera de mi vida. Y ese es el poder de la iglesia, ese es el poder del pueblo de Dios. Porque ahora tú, una vez más, porque estás en Cristo, tienes ese poder y esa autoridad. Y lo último, ya lo acabo de decir hace un ratito, que la perfección de Cristo se ha imputado a nuestra cuenta, se ha agregado a donde teníamos el saldo en rojo, ahora está todo en negro, como decimos, porque la justicia de Dios ha sido acreditada a nuestra cuenta. Y entonces uno dice, pero caramba, Señor, que eres admirable. Cerramos mencionando nuestro nuevo destino. Dios crea al ser humano, el ser humano cae, el ser humano es redimido. ¿Y dónde va a terminar la película, muchachos y chicas? Bueno, hay mucho para hablar, el tiempo no lo permite, son temas larguísimos, pero vale la pena mencionar nuestro nuevo cuerpo. Ese cuerpo que comenzó a morir, ese cuerpo que comenzó a envejecer, por la gracia y la misericordia de Dios ha pasado a ser el templo del Espíritu Santo. ¿O no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes? El cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Asombroso? Muy asombroso, muy asombroso. Que Cristo esté aquí adentro. Uno se queda, pero ciertamente que uno tiene que decir, ok, no voy a caer en los errores de los hermanos de Corinto, que no cuidaban el cuerpo. Y Pablo les tiene que decir, oigan, cuiden el cuerpo,
porque de otra manera Dios va a tratar muy severamente con ustedes. Ustedes ya no se pertenecen, ya no son dueños de su vida. Ahora Cristo es el Señor. Y entonces, ahí está. Pero nuestro nuevo cuerpo no va a terminar en la sepultura. Bendito sea nuestro Dios, que hay esperanza. Este cuerpo no está preparado para entrar a la eternidad. De la misma manera que un pez no puede vivir en la tierra, ni un ave en el mar, ustedes y yo con este cuerpo no podemos vivir en la presencia de Dios. Por eso, bendito sea Jesús, nos va a dar un cuerpo para poder vivir en la gloria. Sospecho, idéntico al del Señor, una vez que Él resucitó de los muertos. ¿Y qué leemos en Filipenses 3, 20 y 21? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando venga? El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Esa es nuestra experiencia presente. ¿En qué lo va a transformar? En conformidad al cuerpo de su gloria. ¡Ah, qué lindo! Ay, sí que vamos a tener un cuerpo. A ver, ¿qué edad le gustaría tener a usted en el cielo? A ver, ¿se puso a pensar alguna vez? Yo quisiera 30, ¿eh? A los 30, ¿saben que usaba talle? Y ahora, si me devuelven lo que tenía a los 30, qué feliz sería. A los 30 no había púlpito incorporado, no había problemas de salud. Sería lindo vivir eternamente a los 30, ¿no? Las chicas a esa edad más lindas que nunca. Ok, dejémoslo ahí. Ustedes saben. Será interesante. Vamos a ver qué hace el Señor. ¿A qué edad nos manda? Habrán crecido los chicos. Los bebés que murieron serán personas adultas ahora. Va a estar interesante el cielo. Hay muchas cosas que todavía el Señor no nos ha revelado. Pero una cosa es cierta. Y con esto concluimos. Que el plan de Dios está cerrado. Está concluido. Es todo cuestión de tiempo. Y ustedes y yo, que fuimos la corona de la creación en Génesis, vamos a ser la corona de la nueva creación en el cielo. Y a mí me encanta este versículo de San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30. Este plan de Dios asombroso de la eternidad a la eternidad, vemos la grandeza de Dios y nos manda a adorarle y amarle. Y leemos, y a los que predestinó para salvación, estos somos ustedes y yo, a estos también le amó. Y a los que le amó, a estos también, otra vez justificó. Se le acreditó a la cuenta la justicia de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, acá hay un error, ¿no es cierto? Porque a los que predestinó está bien, eso fue en el pasado. A los que llamó, está bien, eso fue en el pasado. Cuando Cristo golpeó la puerta de tu corazón y te trajo. Y el día que lo recibiste, dice, y a esto también justificó. Eso está bien, eso lo hizo el día que aceptaste a Cristo. Pero ¿y la glorificación? Esto es futuro. Pero acá dice, pasado. En la mente de Dios el proceso está completado. No hay que esperar hasta ya hoy tenemos un anticipo de la gloria. Y va a llegar el día cuando no hay poder en el universo que va a poder detener la mano del Señor de hacer este plan que Él ha trazado. Y entonces uno dice, Señor, eres asombroso, eres maravilloso, eres increíble. ¿Cómo negarte a ti el derecho a ser el Rey, el Señor, mi Salvador, todo de mi vida? ¿Cómo esquivarte a ti, mezquinarte a ti, darte a ti las obras? ¿Cómo, Señor? Es imposible. De antes de la creación me elegiste, de antes de la creación me llamaste, me salvaste
Y ahora, Señor, bueno, qué mala decisión que hizo Adán. Qué buena decisión la que hacemos ustedes y yo cuando abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor. ¿Hay algo más lindo que eso? No, no creo, mis amados, no creo. Es por eso que cuando uno ve el plan eterno de Dios, dice, de la eternidad a la eternidad. Y tú, antes que el mundo fuera creado, el Señor te tenía en su mente y en su corazón. E hizo todo lo que ha hecho para volver a colocarte a ti en el lugar de la bendición suprema. Mis hermanos, en la guerra espiritual que nos encontramos, el diablo te va a atacar siempre, te va a hacer creer que eres una basura, que no tienes valor, que no tienes dignidad, que tu pecado, y es todo cierto. Pero por sobre toda esa inmundicia, hay alguien que vino con su gloria y dijo, ese es mío y nadie me lo toca. Y Satanás no te pertenece a ti. Podrás acusarlo todo lo que quieras, pero yo a él lo veo completo en Cristo. No le falta más nada. Y va a llegar el momento cuando va a saltar a mi presencia y allí va a estar para siempre conmigo. El plan de Dios para la raza humana, creados a su imagen, distorsionada por el pecado, restaurada por la gracia de Dios y esperando la redención completa que va a llegar cuando Cristo vuelva. Mis amados, de esta manera vale la pena vivir. De esta manera la vida vale la pena. El resto es una sombra, es una mentira, es un calvario permanente. En el día de hoy afirmemos nuestros pasos y démosle todo al Señor con renovada devoción y amor. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. ¿Por qué no se toman un momentito para orar?